Y mientras voy compartiendo, quisiera que para el día de mañana, para el día de mañana, pero sin embargo, para el día de mañana me buscaran, anoten por favor si tienen a la mano un lapicero, me buscaran información sobre tipificación bacteriana o marcha bacteriológica que se llama. Por favor, repito, sobre tipificación bacteriana o marcha bacteriológica. ¿Anotaron? Sí, doctor. Marcha, ¿no ve? ¿O mancha? Marcha, de marchar. 1, 2, 3, de marcha bacteriológica. Que en unos países como Argentina, como Uruguay, se le llama marcha bacteriológica, pero en el resto de los países se le llama tipificación bacteriana. Y lean, por favor, y tomen datos, porque vamos llegando ya a la parte importante y final de esta unidad, en la cual después de haberles hablado de todos los aspectos de clasificación, de taxonomía, de nomenclatura bacteriana, de haberles hablado de la estructura de la célula bacteriana, de la nutrición, de la reproducción, vamos llegando al tema importante de que para qué nos sirve, para qué les va a servir todo lo que hemos hablado. Y hay dos temas que vienen de tres temas. Esa es tipificación, el del jueves, el de mañana, perdón, miércoles. En la otra semana tenemos destrucción de microorganismos y uso de antibióticos y concluye la unidad 1. ¿Y para qué los estamos preparando con esos 10 temas? Para que el día de mañana, cuando ya sean profesionales, sepan diagnosticar una enfermedad bacteriana o micótica. O sea, si bien hablo de bacterias y hongos, pero es la misma metodología que se utiliza para diagnosticar otras enfermedades por virus, por parásitos, por intoxicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, la conducta que debe seguir el médico veterinario para lograr la identificación de la causa de una enfermedad. Y eso es tipificación bacteriana o marcha bacteriológica. Entonces quiero que lean, porque al rato la explicación que doy a veces no es muy completa, la siento así a veces que no entienden perfectamente, pero sin embargo ya por la experiencia cuando leen un poco acerca de eso, dan rápidamente en el clavo. Me entendieron, ¿verdad? Lo que quiero decir. Entonces por eso quiero que investiguen. En el tema que vemos en la pantalla se llama relaciones huésped-parásito. Se puede ver, ¿verdad? Sí, se puede ver. Ya. Y a ver, Baspiñeiro. ¿Qué es un parásito, Baspiñeiro? ¿O me ha dejado prendida la conexión? Se ha quedado conectado y no está escuchando. Doctor, es que la señal está medio mal, está lloviendo por acá. ¿Está lloviendo? ¿Por dónde Sí. vive usted? Pasando el mercado primavera, pasando el Trillo, más atrás. Ya. ¿Qué es un parásito? Yo, doctor. ¿Usted es parásito? No, yo respondo. Yo digo que usted es parásito también. También. Según la definición que va a dar. A ver, ¿qué es un parásito? Este es un organismo que vive dentro de otro huésped que se aprovecha de él, se alimenta de él y le hace daño. Está bien, correcto. O sea, un parásito es un ser, un organismo que vive a costa de otro. Usted está viviendo todavía a costa de los papás, ¿verdad? Porque todavía no es profesional, o ya a lo mejor me estoy equivocando y ya vive en forma independiente, porque hay estudiantes que son
emprendedores del principio ya ganan su dinerito y dicen, me voy a independizar, van a tocar las campanas de autonomía en mi vida y quiero irme a vivir y vivir solo y porque ya no aguanto esta tiranía de mis padres. Yo ¿Cómo soy es? independiente. ¿Es usted independiente, Pinero? Alguien habló, no sé quién, porque no tengo en la pantalla. Flores, Paz. Flores, ¿usted es independiente? Sí, por dañino. Por dañina, a ver, cuéntenos. Ah, ¿ya es casado? Medio casado. Vive, vive, pero el matrimonio al año se consolida, por más que no haya las leyes de casamiento. Si es una pareja, se consolida. Entonces ya no es un parásito, sino que ya Ya es es productivo. productivo. O sea, se ha convertido en un huésped de usted entonces, ¿verdad? Exacto. Exacto, Flores. Espero que siga como huésped. A ver, ¿quién otro se considera parásito? Nadie va a creer. Yo, Yo, Viven a costa, ¿no? Pero viven soñando, viven con ese pensamiento que todo joven a sus 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, que generalmente el año en que se titulan de manera general. Viven soñando con el día de ganar su propio dinerito para cortar los lazos de la tiranía. ¿Es así o no es así? es así, doctor. Es tal así, cual. ¿verdad? Es así. Pero yo les voy a decir como padre y como abuelo que jamás los hijos cortan definitivamente el nexo con los padres. Jamás. Porque en la experiencia vivida, por más que ya tengan su propio trabajo, su propio hogar, como Flores mencionaba, hay momentos en los que hay dificultades, sobre todo de tipo económico, y a quién recurrir si no a los padres. Entonces, aun cuando ya está medio entrecortado el tema parásito, volvemos por algunos minutos, algunas horas a ser parásitos. Y ese nexo, o sea, uno cree que hay un dicho muy popular que dice, hijos chicos, penas chicas, hijos grandes, penas grandes. Y yo no entendía a qué se refería eso. Y hoy ya sé perfectamente bien que quiere decir hijos chicos, necesidades chicas, hijos grandes, necesidades grandes. Entonces, nunca, y eso lo recordarán ustedes de aquí muchos años, cuando obviamente su profesor ya no existe y ustedes estén ya en la edad madura, que evidentemente ese nexo jamás se quita. Eso de parásito, entre comillas, le vamos a poner parásito bueno, que necesita, que vive de otro, ¿verdad? Y el huésped, obviamente, es el organismo del cual hace uso el parásito. Sus padres son los huéspedes y ustedes son los parásitos momentáneamente. Pero vamos a decir parásitos buenos, ¿ok? No hay parásitos buenos, Doctor, como ha dicho el compañero Flores, el parásito es aquel que vive a costa de otros. Sí, compañera. no, le quería preguntar, ¿y usted a qué edad se independizó? Igual que Flores, por eso lo definí rápido a Flores, porque yo tuve, no la mala suerte, yo tuve la osadía de casarme cuando estaba cumpliendo 20 años, estaba en el segundo año de veterinaria. Y entonces si me casé necesitaba producir dinero para vivir, porque rápido llegaron mis hijos. Mi hija mayor llegó al año de casado. Entonces, prácticamente a los 21 años ya tenía que ganar mi propio dinero. Todavía no era profesional, pero tenía que buscar la forma de ganar para mantenerme. Pero todavía mantenía un nexo con mi padre que me daban un lugar para vivir.
¿verdad? Todavía era parásito. Pero ya cuando salí profesional, salí el día 22 de diciembre de 1968, profesional. Y el 2 de enero del 69 ya tenía trabajo estable, y desde entonces no he dejado de trabajar hasta ahora. Sigo con la misma mujer, sigo casado con la misma mujer, 54 años. Algunos me dicen aguantador, diría yo más bien al revés, aguanta mucho mi mujer. ¿Satisfecha, compañera? Ah, sí, es que desde ese año, mi padre en ese año creo que nació, el, el 69. Ya ve, pudo haber sido mi hijo, porque yo en 1968, cuando terminé la carrera, tenía ya una hija, que es veterinaria, dicho sea de paso. Bueno, ya no escudriñen tanto en mi vida. Bueno, vamos al tema. Relaciones huésped-parásito. O sea, este tema es un tema accesorio principalmente a la reproducción bacteriana, y tiene que ver con las relaciones que existen entre organismos superiores, y microorganismos, entre microorganismos entre sí. O sea, y son inclusive conceptos o términos utilizados en la vida diaria. Pero para entender un poquito más esto, que me estoy refiriendo a estos 6 términos, son muchos más, pero estos me interesan. En las relaciones huésped-parásito se pueden dar este tipo de correlación o interacción entre los organismos: simbiosis, comensalismo, metabiosis, sinergismo, antibiosis, oportunismo. Existen como 6 o 7 términos adicionales, pero estos son los que encajan para entender la vida de las bacterias y los hongos y su relación con los huéspedes que ellos, porque hay hongos y bacterias, que ellos pueden realizar como acción parásita sobre el organismo. Ha dicho muy bien uno de mis compañeros, que creo que fue Bas Piñeiro, donde dice que vive a costa de, o sea, que aprovecha de las condiciones para vivir a costa de. Y sin embargo, antes de hablar de esos términos, es importante conocer y entender que existe una microbiota bacteriana y micótica presente en el organismo del animal. Es decir, con esto quiere decir que hay tejidos y órganos que están abundantemente parasitados o tienen la presencia abundante de microorganismos, y otros que se los considera como estériles, es decir, que la presencia de cualquier microorganismo puede ser causa de enfermedad. Y vamos analizando de afuera hacia adentro. La piel, ya no necesito explicar, han hecho varias lecturas y en ellas han podido indicar que la piel está colonizada por enorme cantidad de bacterias, en su gran mayoría saprofíticas, pero también entre medio algunas patógenas, y también asimismo por esporas y por hongos que viven en forma saprofítica. Estos microorganismos que colonizan la piel, en muchos casos hacen que la piel sea sana, que esté en buenas condiciones, y por eso que en ese caso, en muchos de los términos utilizados se dice que vive en una simbiosis. Luego analizaremos qué es una simbiosis. Algunos le llaman también mutualismo, pero el correcto el nombre es simbiosis. Pero también hay que entender que la piel está expuesta a daños. En el caso de los animales, por ejemplo, en años antes era muy frecuente utilizar en las ganaderías alambres de púa
¿Para qué? Para que el animal no se apegue, sienta el dolor, sienta que no puede acercarse, pero se vio con el tiempo que muchos animales eran dañados en su piel, y si bien eran heridas de diferente tamaño, lo grave era que esas heridas eran puerta de entrada para infecciones de bacterias presentes en la piel o de otras bacterias que estaban en el medio ambiente. Por eso hoy en día es poco común el uso de alambre de púa, sino se utiliza alambre liso para el trabajo en las diferentes ganaderías y potreros donde los animales pastan. La boca de cualquier animal o de cualquier persona contiene una microbiota abundante también, particularmente en la piel encontramos bacilos, encontramos cocos, encontramos espirilos, encontramos esporas, encontramos hongos. He dicho nuevamente, en su gran mayoría saprofíticos o patógenos oportunistas, que quiere decir que en la piel no causan daño, pero cuando hay heridas, esto al penetrar a planos más profundos del organismo del animal van a provocar infecciones. El ejemplo claro en la piel es cuando los deportistas, ustedes están en su gran mayoría en la etapa del deporte, a los hombres les gusta el fútbol, a los hombres y mujeres hoy en día el fútbol, a las mujeres les gusta el voleibol, les gusta el básquet y otros deportes, ¿verdad? Y todos sabemos, sobre todo cuando jugamos en una cancha de cemento, que es la que están más distribuidas en provincias, una caída sobre el cemento lo primero que hace es provocarnos daños en rodillas y codos, escoriaciones, rasmilladuras, raspaduras en la piel. Y luego de esa lesión, en pocas horas al día siguiente observamos que hay pus en esas heridas. Y pensamos, en la mayoría de los casos, que eso es debido a que nuestra piel entró en contacto con el piso. No es cierto, puede en algunos casos ser cierto, pero lo más cierto es que bacterias que están en la propia piel, al encontrar la herida, tratan de penetrar a planos más profundos, y ahí viene una respuesta del organismo, del huésped, que le dice: alto, te permití vivir sobre la piel, pero entrar a mi organismo no te lo permito porque me vas a provocar infecciones. Y ahí se pone una lucha entre las células, la primera línea de defensa del organismo, que son los glóbulos blancos, y entre el invasor, y ahí se produce pus por la muerte de piocitos, de células blancas, en la lucha contra los invasores. En la boca, en la mayoría de las bocas de los animales, sobre todo aquellos que consumen carnes crudas, suele abundar una enorme cantidad de bacillus, de streptococcus, de staphylococcus, ¿verdad? Y si bien esa microbiota se mantiene activa ahí en la boca, solo produce daño cuando también hay lesiones a nivel de las mucosas bucal, o sea, pequeñas heridas, inflamaciones, etc. Inclusive, en el caso de los humanos y en el caso de algunos animales, las tonsilas o amígdalas son filtros que detienen la penetración de estas bacterias hacia otros órganos importantes. La inflamación de las amígdalas, al ser un tejido linfoide, es una barrera importante también en la inmunidad de la persona y los animales. El estómago, sobre todo en los animales monogástricos, sabemos que tienen un pH realmente ácido por la presencia de ácido clorhídrico, un producto químico importantísimo en la disgregación de muchos de los alimentos, ¿verdad?, para obtener los nutrientes necesarios. Y sabemos también que tanto en la boca como en el estómago hay la participación de diferentes enzimas. Las enzimas destruyen también no solo los nutrientes, descomponen los nutrientes, sino también pueden destruir microorganismos. Entonces el estómago frecuentemente no es un hábitat apropiado para bacterias.
frecuentemente no hay una microbiota estable en el estómago de los monogástricos, ¿verdad? Por las condiciones de acidez que tiene. Algunos me mencionarán, pero está el Helicobacter pylori, ya lo expliqué en su momento. Pero sucede lo contrario en los 4 compartimientos de los poligástricos. Inclusive en ciertos compartimentos la presencia de una microbiota constituida por bacterias y levaduras es importante para la disgregación de la celulosa como alimento para esos animales. Entonces en los monogástricos, si bien es bien restringida la presencia de las bacterias, en los poligástricos sucede lo contrario. En el intestino, particularmente en la parte del intestino delgado, es poco frecuente la presencia de bacterias. Pueden existir algunas, pero su presencia de bacterias y de hongos es muy reducida. No sucede lo mismo en el intestino grueso, allí donde se concentran ya los restos de alimenticios. Allí existe una microbiota súper abundante. Debe ser la zona, conjuntamente con la piel, donde mayor presencia de microorganismos, y en esto me refiero a bacterias y hongos, se encuentran. Particularmente en la parte final del intestino grueso, en el recto, allí donde van ya casi todos los desechos orgánicos, hay una enorme cantidad de bacterias y levaduras y hongos. En las vías respiratorias superiores, llámese el área del tabique nasal y zonas adheridas o cercanas a los tabiques nasales, hay una abundante cantidad de microorganismos. ¿Por qué? Porque precisamente esa mucosa está encargada de evitar que esos microorganismos lleguen a las vías respiratorias bajas, al pulmón y todo eso. Pero entonces esa zona, la presencia de esa mucosidad precisamente es que trata de mantener una microbiota en esa zona para evitar la penetración hacia áreas más profundas. El sistema urogenital, particularmente el urinario, es exento de bacterias. La presencia de bacterias a nivel urinario es siempre un síntoma, un signo de infección bacteriana o micótica. O sea, todos, pues especialmente nuestras compañeras, saben que, sobre todo en las mujercitas y en las hembras, en el caso de los animales, las infecciones urinarias son frecuentes. Y eso se debe a algunos problemas de higiene o de infección de bacterias que se ubican a nivel del tracto urinario, provocando inflamación de la vejiga urinaria, de los uréteres, en fin. Algunas infecciones pueden llegar hasta el propio riñón en forma ascendente, provocando daños irreversibles, especialmente en las hembras. No quiere decir con esto que los machos estén exentos, también se pueden dar infecciones urinarias. En el sistema genital, particularmente en las hembras, hay abundante cantidad de lactobacilos que tapizan la vulva, tapizan la vagina, y que en muchos casos son altamente beneficiosas a la sanidad de esa zona del tracto urogenital, genital. Entonces existe una microbiota que a veces también está con presencia de algunos cocos gram positivos, pero en cantidades menores, ya que estos pueden convertirse en patógenos oportunistas. Y no he puesto en pantalla, por ejemplo, áreas que se consideran libres de bacterias. El tejido sanguíneo. Supuestamente, el tejido sanguíneo tiene que mantenerse estéril, o sea, libre de microorganismos. Pero, como hemos visto, en un sinnúmero de enfermedades, los microorganismos llegan al torrente circulatorio por diferentes vías, y gracias al propio torrente circulatorio pueden esas infecciones diseminarse y convertirse en una septicemia, en una infección generalizada, ¿verdad? Entonces, pero esos son en casos patológicos. En un organismo normal de un animal que no tenga problemas de enfermedad,
no existen en absoluto microorganismos a nivel de la sangre. Reitero, la presencia sea de microorganismos, sea de parásitos o de otros en la sangre, es sinónimo de enfermedad. En otras palabras, eso vamos a encontrar cuando los animales estén afectados de alguna enfermedad. El sistema nervioso todavía es mucho más delicado que la sangre. La presencia de cualquier antígeno, de cualquier cuerpo extraño a nivel del sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, es sinónimo de una infección grave. Las famosas meningitis no son otra cosa que la presencia de algún cuerpo extraño, de algún antígeno, de alguna bacteria, de algún parásito, de algún hongo, de algún virus presente a nivel de las meninges, provocando inmediatamente su reacción con inflamación, que generalmente pueden ser mortales para los animales y las personas. Bueno, he dado un pantallazo general acerca de los microorganismos presentes. ¿Para qué? Para hablar de eso, de las relaciones huésped-parásito, acciones que pueden ser en algunos casos recíprocas, es decir, que beneficien a ambos, en otros casos pueden ser dañinas para el uno y favorables para el otro, ¿verdad? Y también pueden haber acciones totalmente benéficas. El primer término es simbiosis, conocido como mutualismo también. El término más correcto es simbiosis. Es una asociación o coexistencia en la cual los organismos participantes se benefician en ambos lados, o sea, se benefician mutuamente. La simbiosis es sinónimo de una acción en la cual los dos organismos obtienen beneficios, es decir, participan de cada uno realizando su actividad para que ambos organismos, sea el organismo del animal, sea el microorganismo, sean los dos microorganismos que participan, se beneficien. Y hay muchos ejemplos que podemos ver en la vida diaria, pero me gusta uno importantísimo que dice las bacterias del género Rhizobium y las plantas leguminosas. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz producimos una leguminosa que es considerada la planta exitosa de Santa Cruz, que es la soya. La soya tiene un alto contenido en proteínas, de ahí por qué se la utilice en la formulación de diferentes alimentos y sea un producto agrícola de importancia. Pero escuchen bien, la plantita de soya que se va a convertir en proteína es incapaz de succionar, de tomar del terreno el nitrógeno libre, porque el nitrógeno es la base de la proteína, ya lo hemos aprendido en la nutrición de las bacterias, ¿verdad? Los aminoácidos, que no son otra cosa que nitrógeno, moléculas de nitrógeno, son la materia prima para que se conviertan posteriormente en proteínas. Y vean qué cosa que sucede con las plantas leguminosas, en particular con la soya. Estas plantitas no pueden capturar el nitrógeno ambiental para incorporarlo a través de sus raíces. Y es aquí donde necesitan de las bacterias del género Rhizobium y Azotobacter, principalmente Rhizobium. Estas bacterias tienen una enorme capacidad de capturar el nitrógeno ambiental y ellas, al posarse en su raíz de la plantita, incorporan el nitrógeno a la planta para que ésta la pueda convertir en proteína. Aquí se da la simbiosis, ¿por qué? Porque las plantas necesitan de estas bacterias y estas bacterias, para vivir, necesitan un hábitat, necesitan condiciones que la planta les da en sus raíces. Es un caso de simbiosis. Si hablamos de simbiosis en otro ejemplo, ustedes me van a decir la garza y el ganado, es decir, yo hago una simbiosis entre Baspiñeiro y Peñaranda. ¿Por qué? Para dar el examen en mejor forma, es decir, nos corregimos entre ambos, es una simbiosis, una asociación buena, me estoy inventando, una asociación buena en la cual ambos salimos beneficiados. ¿Se entendió de simbiosis o seguimos? Se entendió
Doctor, Sí, ya tenemos clase de fisiología. no me mate. Ay, perdón, la cortamos aquí. Mañana voy a avanzar más rápido y voy a concluir. Como ya van a tener previamente la lectura del otro tema, avanzamos. Ya rápidamente pueden retirarse, compañeros.